Hola, ¿Qué hola, ¿cómo tal? estás? ¿Qué Hola, tal, Paula? ¿Y qué tal todos? muy bien, Bien, muchas Hola, ¿cómo gracias. estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No me imaginé este gentío. No, somos poquitos. bueno, Impresionante. Bueno, no, pero ya. Em, ¿Sabes qué? No sé por qué. Ah, no, no, pero ya apareció el video. Bueno, ya sí, sí, ¿qué ya, tal? ya te podemos ver. Muy Bien, bien. bueno, nos presentamos. Yo soy Paula, conmigo has estado hablando estos días. Hola, Paula. Eh, Mucho gusto, Verónica. Muchísimas gracias de antemano, pues, por aceptar reunirte con nosotros y, pues, ayudarnos también con el trabajo que estamos haciendo respecto a tus dramaturgias y a tu trabajo realmente. Ok, Em, bueno, te presento, está Verónica Valencia. la tocaya. Ok, Sí. ¿qué Tocayo. tal? Están Jairo Martínez y Sergio Urquina. Hola, hola. Y Buenas está tardes. Brian Porras. Ok, ¿qué tal, Brian? Hola. ¿Cómo están? Y pues Bien. este sería el grupo que estamos como a cargo, realmente interesados en tu trabajo y hemos venido durante que como los 4 meses del semestre más o menos abordando 3 dramaturgias tuyas, Ok, que creo que la profe Manuela ya te había comentado, pero pues igual para recordarte estábamos abordando Corruptur, Retrato de Luigi Pirandello y Barrio Maleo. Y muy pues bien, decidimos ya para finalizar concentrarnos más que todo en Barrio Maleo. muy bien. Listo, pero Entiendo. entonces, pues primero nos gustaría saber realmente eh, cómo es tu vida, qué haces, quién es Verónica Ochoa, pero entonces si gustas para eso, primero hacemos una presentación como formal de lo que nosotros encontramos sobre tu biografía. Ok, muy bien. Dale, sí, me encantará oír. Listo, entonces si quieres, Jairo. Vale, muchas gracias. Entonces es un placer para nosotros tenerte aquí, Verónica, reunidos en esta sesión y pues obviamente en este modo podcast, ¿no? Entonces qué chévere tenerte y que nos compartas de tu vida. Bueno, ¿qué le podemos decir a nuestros futuros oyentes? Verónica Ochoa es una persona, una mujer nacida en Medellín en el año de 1977. Es psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, estudió literatura en la Universidad de los Andes, tiene una maestría en teatro y artes vivas y en el año de 2015 tiene una beca de dramaturgia con la obra Corruptur, País de Mierda, el caso de Jaime Garzón, y en ese mismo año, en el año 2015, es interesante que tiene el primer puesto en el concurso de dramaturgia Teatro Estudio con la obra Barrio Maleo. Ok, bueno, como todas pues los perfiles o las hojas de vida, pues obviamente tienden a ser como una mirada muy limitada y a veces truculenta de la vida de uno. Pues realmente yo no soy psicóloga a esta altura, puedo decir que probablemente soy más paciente psicológica que psicóloga. Hice, hice 3 semestres de psicología, digamos, como que ese fue mi licencia de desorientación y extravío en el mundo académico. Y bueno, lo demás es relativamente cierto. Eh, Estudié literatura y luego hice la maestría en teatro y artes vivas. Pues con respecto, y pues para ponernos así serios de una vez, con respecto pues como a quién soy, eh, pues es chistoso porque entre más transcurre la vida, uno siente que esa pregunta está todavía como más por completar. Uno muchas veces se define, digamos, cuando está joven por sus gustos, como por las cosas que lo conmueven. Ya cuando pasa a la universidad uno empieza a decir, yo soy lo que estudié.
y yo soy lo donde he trabajado y yo soy los premios que me he ganado y yo soy como me gano la vida. Y pues yo digamos que ya a esta altura siento que yo no soy todo eso. Esas son circunstancias, rasgos que han ayudado como a esculpirme como persona, ¿no? Y pues también a veces me distancio de eso, ¿no? Porque también vivimos como en una sociedad que nos define por cómo hacemos plata o cómo nos ganamos la vida. Y siento que la vida y más la vida de un creador tiene que aprender a tomar como unas distancias radicales como con ese mundo del capital, ¿no? Entonces, en este momento soy justamente una persona que se distanció, digamos, un poco como de esa sociedad en una búsqueda como de, como de configurar una vida que tuviera más resonancia como con mis preguntas, mis búsquedas y esa pregunta como fundamental de, bueno, ¿yo quién soy? ¿Cierto? La vida pasa de una manera como muy fugaz y muy vertiginosa y pues un poco como dice Thoreau en Walden, bueno, pasa la vida y uno solo al final dice, ¿esto qué era? O sea, ¿yo qué estaba haciendo acá? Entonces, antes de llegar como al final de la meta, pues quise como hacer un giro dramatúrgico en mi vida. Entonces vivo en una finca, he cambiado, digamos, pues como mi lugar en la ciudad, el lugar que el mercado me asignó, digamos, en la ciudad. Y he estado, digamos, encauzando mi creatividad a buscar como también unas maneras de existencia y de buen vivir, ¿no? Una dignificación de la vida propia. Entonces, un poco esas búsquedas, o yo diría, la búsqueda me define. ¿Quién soy yo? Una persona que busca, una buscadora. Eso es lo poco que he logrado discernir a esta altura de mi vida. Listo. Yo quiero hacerte una pregunta, Verónica, si me lo permites. Claro. Es que hay un dato curioso, y es que, digamos, hay un dato curioso, no sé si sea verdad o no, y es que a ti no te gusta que te digan maestra, a pesar de que tienes tu maestría, de que, no sé, que tú mandas matar, o sea, bueno, en el sentido figurado, ¿no? Dice que tú mandas a las personas que te digan maestra. ¿Por qué? No sé, me da mucha curiosidad eso. Bueno, esa frase sí, seguramente, a veces he jugado mucho con mi biografía y he tratado de hacer unas biografías ahí medio satíricas, tanto en Luigi Pirandello como en El Corruptur, quise así generar tensiones. Y bueno, ahí pues mando matar, ahí se me salió pues como la antioqueña seguramente, qué horror, ya está mucho más domesticada, ya me practiqué la paisasucción, entonces ya soy una persona un poco más evolucionada. Pero sí, te voy a explicar y me parece una pregunta muy interesante y te agradezco que me la hagas porque digamos que siempre me ha parecido como el mote de maestro em, como una forma que se instala en los espacios como del arte, en los espacios académicos, en los espacios, sí, pues como de creación y demás. Me parece que es muy artificiosa, que la gente no le dice a otra persona maestra porque realmente la considere maestra de algo y el que recibe el mote de maestro el 99% de las veces tampoco es ningún maestro. Y me parece que, me parece que, digamos, como ese gesto un poco como servil de maestro, 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 mm, sigue reforzando una,
una especie de relaciones muy verticales que se han establecido en el arte escénico y que han sido muy nocivos y que han sido una tierra fértil para el abuso de poder y todos los otros abusos que, bueno, que se puedan nombrar. Entonces, me parece que resistirse a ser llamado maestro es también resistirse a esa forma vertical que se ha instalado. Yo pienso que todos acá somos co-creadores. Yo pienso que cuando uno entra a un espacio de ensayo, uno está tratando con iguales, que uno tenga más kilometraje no lo hace nada, uno aprende mucho también de los procesos, uno aprende mucho de ciertos alumnos, entonces es como una dinámica relacional que es como mucho más compleja que maestro y discípulo. Y además, pues me acuerdo, ahora estoy como en el intento de una escritura con respecto al maestro Santiago García, y me acuerdo mucho que Santiago García, cuando uno le decía maestro, porque uno también obviamente pasó por ahí, el man le decía a uno, maestro el burro, como diciendo, a mí no me diga maestro. Y yo pienso que si uno no le puede decir a Santiago García maestro, de ahí para abajo, o sea, olvídese, ahí no hay maestros. Entonces, pues me parecía, admiré siempre el gesto de humildad, el gesto de generosidad de Santiago García. Y pienso que su maestría teatral es indiscutible, pero hay una dimensión que a mí me tocó muy profundamente, fue su dimensión humana, y siento que ahí él tenía un nivel muy especial de maestría. En todo caso, él pues ya desdeñaba también de ese tipo de tratos y de fórmulas, entonces por eso me parece que deberíamos dejar la huevonada, que debíamos dejar esas vainas, sí, de lado y empezar a mirarnos como iguales y a considerarnos en nuestras vulnerabilidades, porque las personas que dirigen también son vulnerables al dirigir. Y entonces ya cuando uno les dice maestros es que no, mejor dicho, ni comen, ni cagan, ni pisan levitan, o sea, entonces no es verdad. Somos personas también tratando, intentando, fracasando, en fin. Listo, muchas gracias, Verónica. Sí, estamos como instalados como en una jerarquía social, ¿no? Entonces tenemos que tener como el que nos manda y el subordinado. Y Sí, como licenciado que nos estamos formando para eso, me parece muy chévere y me lleva una gran reflexión frente a lo que dices. chévere, bacano, sí, es para pensar, sí. Eso precisamente digamos, como que hace mención a lo que tú nos comentabas hace un momento, y es como de cómo los títulos de la persona como que generan cierto rango, ¿no? Un estatus en la sociedad. Entonces, como ella está más preparada que yo, él está más preparado que yo, entonces, claro, le debo más respeto porque yo, no sé, soy el mesero. Entonces, sí, de cierta forma, como si nos diferenciaran. Entonces, también es como un punto de vista también interesante. Claro, claro. Y es así, o sea, tú dices diferenciar, pero ahí hay una cosa todavía más perversa de segregar, ¿no? Es como Exacto. es una práctica medio segregacionista. Entonces tú tienes maestría, tienes más derecho a hablar y a saber. Es súper absurdo. Entonces sí, de acuerdo. Listo, entonces también ya que mencionabas pues a Santiago, ya que estamos hablando del teatro y demás, nosotros nos surgía hablando entre nosotros la pregunta del teatro, de digamos ¿tú cómo veías o cómo viste el teatro hace 10 años en relación a cómo pues lo estás viendo ahorita en la actualidad, que quizás el teatro haya cambiado un poco, no sé, en temáticas o la forma como se está estructurando ahorita el teatro, y quizás cómo lo ves para las futuras generaciones en, no sé, unos 10 años, de pronto, unos 5 años? Ok. A ver, Paula. Pues en todo caso,
o sea, yo pienso que la temporalidad en el arte es una temporalidad mucho más amplia, ¿cierto? No digo que de 10 años para atrás o de 20, que son casi los años que yo empecé a hacer esto, no haya habido grandes cambios, sin duda los ha habido. Por ejemplo, un poco como el cuestionamiento sobre la figura del director, el cuestionamiento sobre la figura o el grupo, ¿no? El grupo, un poco yo pienso que desapareció, tal vez las dinámicas de los nuevos tiempos, las nuevas realidades pues que se erigían, hacían un poco como de este intento de grupo una cosa anacrónica, justamente porque estaba un poco anclado en unas figuras, la de un director y unas prácticas pues que también empezaron, digamos, a caerse por su propio peso. Yo, yo siento que pues al Teatro La Candelaria, y por eso pues como que todos podemos reconocer pues que en ellos está como la piedra angular, es como el hecho de generar unas dramaturgias propias, ¿no? Porque en todo caso, pues también hubo una época en que pues finalmente se montaban los clásicos y había pues, cierto, como un teatro, digamos, muy canónico y un teatro pues que profundizaba y hacía grandes cosas, pero en todo caso todavía como muy regido por, pues finalmente por unas formas eurocentristas de ver el teatro y demás. Entonces yo siento pues como que generar dramaturgias propias es una cosa de gran valía. Sin duda ahí hubo como un propulsor pues para el teatro y pienso que Santiago García tuvo como un laboratorio en donde fue muy generoso y de manera extra académica o meta académica, no sé cómo llamar, formó a muchos de los grandes dramaturgos y muchos pasaron por ahí, ¿no? Y luego Carolina Vivas, creo que recogió un poco esas banderas y ella sigue y yo pienso que, claro, uno ve como, un taller, otro taller, pero digamos como que en la dimensión histórica, en el cuadro amplio y grande, o sea, yo pienso que lo que está haciendo Carolina Vivas es una siembra que, o sea, que va a arrojar unos frutos en el futuro muy, muy contundentes. Asimismo, Mapa Teatro. Mapa Teatro, la Maestría de Artes Vivas, Experimenta Sur, todos estos espacios para un, para un teatro, sí, todavía incluso muy defensor de la tradición y a veces muy rayado por la academia. Mapa Teatro abrió unas grietas fascinantes. Para mí el contacto con los hermanos Abderhalden fue tremendamente revelador. Creo que las semillas que ellos plantaron en mí todavía, mejor dicho, son una gran enredadera dentro de mí. Y yo siento que, aunque estos tipos de teatros y dramaturgias expandidas y como lugares también, digamos, que se desbordan de los límites de la convención, todavía no logran tener un público contundente ni un movimiento contundente. Incluso hay unas pujas entre los que consideran que es que el teatro es el del conflicto y el del personaje y el de las estructuras más aristotélicas y no sé qué, y que eso otro no es teatro, y bueno, en fin, esas peleas como tan idiotas en las que a veces gastamos una energía que es muy valiosa para crear. Eh, o sea, yo pienso que eso también, y espero que en el mediano y largo plazo eso también haga emerger como unas nuevas visiones, unas nuevas voces y lo que es más importante, que toca un poco como lo que venía diciendo yo al principio, como unas prácticas teatrales y poéticas que estén más en contacto con la vida.
O sea, que busquen también, digamos, sino como entrar a una caja negra, estar ahí, aplaudir, abrirse, sino como que eclosionen, que irrumpan en la vida, que busquen, digamos, como de nuevo su comunicación con la comunidad, su comunicación con la naturaleza, su comunicación con los animales. Y yo pienso que todas estas prácticas que la gente desecha muy fácilmente por no entenderlas, entrañan un tesoro inconmensurable y, y pienso que entonces en esas siembras, lo que menciono de Carolina Vivas y lo que menciono de Mapa Teatro, un, hay como hay un gran futuro, ¿no? En ciernes, ¿no? Pienso que hay que recoger, ¿no? Hay que cuidar esas semillas, hay que ocuparse de ellas, hay que regarlas y hay que sacar un buen fruto. Pienso, ahora pues que vivo, digamos, en provincia, pienso que en todo caso, y por ejemplo la maestría ha hecho eso, ¿no? Ha ido por allá a contaminar que a Santa Marta, que a Barranquilla, que a Cali. Eso me parece también de una gran importancia porque también, digamos que lo mismo que nuestra cultura, o sea, finalmente el teatro termina siendo un reflejo, una cultura centralista, ¿cierto? En donde un poco hay un abandono de las periferias, hay una enorme distancia que ha generado muchas violencias y muchas dificultades, digamos, en el transcurso de nuestra historia. Eh, Pienso que hay que empezar a tejer a tender esos puentes, a encontrarnos más y pues sí, como a sanar todo ese resentimiento y todo ese ruido que es como una telaraña, bueno, teniendo gran respeto por las arañas y por sus majestuosas obras, pero es como un lugar donde se queda atrancado algo y es muy costoso como para el avance, pero no es fácil, no es una tarea fácil, pero yo pienso que ahí también hay como mucho sentido. Más o menos ahí traté de abarcar eh, esos tiempos. Gracias por eso. Bueno, Yo quisiera resaltar en algo que tú mencionaste y es en cuanto a la escritura de las dramaturgias propias, ¿sí? Y hablando un poquito más de ti, también nos surgió un montón, o sea, nos cuestionábamos mucho de cuál es tu rol de tu dramaturgia dentro del mismo contexto colombiano. Ay, pucha, pues a ver, mira, a ver, tocaya, qué vaina, yo no sé, es decir, ¿qué te puedo decir? Mira, o sea, yo siento pues que somos hijos de un tiempo, ¿cierto? Y yo soy hija de un tiempo determinado, ¿cierto? Ustedes por ahí en las biografías pues habrán visto que yo crecí en la Medellín de Pablo Escobar y luego ya me hice adulta en esta Colombia pues como de profundos conflictos, justamente como en las periferias y de profundo dolor y de profunda dificultad para entender, ¿no? Entonces, a ver, yo siento pues que hay siempre dentro de mí una puja. Con Pirandello yo quería escribir sobre el arte, sobre una aproximación al feminismo, sobre eh, pues también como una burla de la importancia que nos damos nosotros mismos y hay como muchos temas de esa naturaleza que a mí me interesan. Yo siento que todo lo que vino después como que fue tan duro y pasaban cosas como tan difíciles de creer que es como si uno desplazara un poco pues sus propios intereses o su pequeña lista como de, me gustaría hablar de eso, me gustaría hablar de aquello, y como que se vuelque como, ponga, digamos, ponga su energía creativa al servicio de, qué sé yo, visibilizar,
gritar, darle cauce a la rabia, o sea, quebrar algo, romper algo, incendiar algo, ¿no? Entonces yo pienso, yo siento que, que el teatro para mí fue ese canal. Yo siento que yo necesitaba gritar y el teatro me dio la posibilidad en el Corruptur de hacerlo, como de ocuparme de un duelo, que era un duelo mío, como de todos los colombianos, que era el asesinato de Jaime Garzón. Y yo dije, hijo de puta, me van a oír, están ahí están sus edificios, ahí están sus instituciones, ustedes siguen impunes, yo tengo cómo ir y gritarlo, ¿no? Escrachar, en fin. Entonces, siento que eso fue muy importante para mí, ese grito. En todo caso, valoro mucho que el teatro me haya dado esa posibilidad. Es muy difícil para uno saber qué relevancia tienen las obras de uno y qué relevancia tiene uno. Pues yo diría, nada, la relevancia es lo que quedó en el cuerpo de uno, los contactos, digamos los contactos, no los encuentros que suscitaron esas obras, lo que detonaron. Y para mí el Corruptur fue eso, fue impresionante en ese sentido porque aunque fue una obra que se hizo muy poco, por su carácter guerrillero, digamos, esto un poco cambió mi vida, el Corruptur, de verdad, a muchos niveles, ¿cierto? Ya con Barrio Malevo, yo ya pues quise hablar más de lo que me había pasado a mí. Pues era un intento de elaborar como el propio Medellín mío, ¿no? Un Medellín del que yo me había dado también dando un portazo como suerte, gonorreas, ustedes son aquí unos matones, todos los odio, fachos, malditos. Y buscando como otras, otras maneras, ¿no? Otros lugares, otras personas, otras formas de relacionarse. Estaba hastiada de tanta violencia, de tanta ceguera, de tanto dolor, de tanta gente muerta que a nadie le importaba, de tantas insensateces y de tanta negación, porque es una cultura que vive en negación, me parece a mí, que quedó como en shock, quedó como en estado de shock, es incapaz bueno, perdón, aquí sí debo hacer una aclaración, es una cierta esfera, ¿cierto? De los antioqueños, porque en todo caso, la gente que resiste allá es la gente más tesa del mundo, porque está en un lugar muy hostil para resistir y para luchar. Entonces, también allá hay gente tremendamente valiosa, pero pues digamos que yo quería, y no solo en esa obra, sino en otra que hice todavía pues más underground, que se llamó Narcolepsia, que la hice acá en Pereira. También era un intento como de entender esa violencia que yo había atravesado de los años 80 y 90 en Medellín. Hay algo, Entonces, un poco, es decir, o sea, no sé, lo que solo te tengo que decir es que finalmente para mí fue importante poder elaborar las cosas tan difíciles de elaborar que hay en este país a través como de mi oficio modesto, de tratar de escribir, de tratar de expresar, ¿no? Entonces, finalmente ahí está la relevancia y ese es el lugar que Colombia tiene, que yo humanamente pueda darme a la tarea de entender eso. nosotros estábamos en una discusión constante, o creo que todavía, o bueno, ya no lo respondiste, o bueno, a mí ya me respondiste, y es que nosotros cuando leímos Barrio Maleo decíamos como, bueno, no sé si la escritura de esta obra se basó en lo que Verónica Ochoa estaba viviendo en su momento, como todo el conflicto en Medellín, el narcotráfico, Pablo Escobar y demás, y a partir de eso fue que escribió la obra. Dijimos como, y bueno, y si no fue así, entonces, de dónde salieron los personajes? Como porque la, como
la entrada de estos personajes, los chirretes a la obra, es como, ¿cómo lo entendemos o cómo lo interpretamos? Ya, ¿Sí? Entonces es como, bueno, ya, es como mirarlo desde tu punto de vista de lo que estabas viviendo en su momento y a partir de eso escribes la obra, ¿sí? sí, sí, Es como es como tú lo mencionaste, es como el canal por el cual tú estabas de alguna u otra manera denunciando lo que estabas viviendo o es como el pues canal para sanar. sí, yo pienso, o sea, digamos que los hechos que yo ahí narro, eh, o digamos como esos personajes a los que aludo, hacen parte de un pasado mío, ¿no? Eh, una Medellín que yo dejé atrás, ¿no? De manera que yo simplemente después de todas esas cosas que me tocó vivir, ver qué le pasaba a otras personas, toda esa vaina de vivir en medio de balaceras y bombas y no es como, ah, no, había muchas balas, no, literalmente uno, o sea, entre mi hermano y yo creo que estuvimos como en 10 balaceras sin querer queriendo. Y es porque esa mierda pasaba, yo no sé, es que de verdad era un tiempo muy raro y muy loco para ser adolescente, digamos. Y que las bombas, o sea, eso era muy, muy loco, ¿no? Entonces, claro, uno no puede pensar en medio del terror, o por lo menos yo no puedo hacerlo. Hay que tener un cerebro y una templanza para uno estar viviendo lo que viven tantas personas en este país y ahí en medio como elaborar. El tiempo es como un elemento que hace que uno pueda curar, que uno pueda discernir, que uno pueda como tratar de entender de una manera más profunda qué fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces yo como que siempre pasaron años, yo llegué en el año 97 a Bogotá, esto ya estaba llegando a su fin, digamos, ya obviamente Pablo Escobar eh, pues fue dado de baja en el 93, o sea, ya digamos como que eso había quedado atrás y, y yo, digamos, llego a Barrio Malevo con la intención de decir, oiga, bueno, venga, marica, ¿qué fue lo que pasó acá? O sea, ¿qué fue esto que pasó? Y esto cómo sigue en mí, ¿no? Cómo quedó inscrito en mi sistema nervioso, en mi cuerpo, en mis mañas, en mis maneras de interpretar el mundo, en mis maneras de ver a los otros, ¿sí? Hasta para decir que si me dicen maestra, lo voy matando o algo, ¿sí me entiende? Todas esas huevonadas, uno dice, uy, pero eso ¿dónde sale? ¿Quién está hablando por mí en esa situación o porque yo resulté diciendo algo así? Entonces, eh, finalmente Barrio Malevo es como un deseo de poner ese pasado enfrente y como diseccionarlo, como entenderlo, como también hacer hablar a otras en mí que eran en otra época, porque uno es variable. A mí me da mucha risa porque cuando yo monté eso con los chicos de la SAP, bueno, eso fue un proceso hermoso. Yo los amé y amé montar esa obra con ellos. Y entonces las chicas, pues, que eran un montón, y claro, empezaban diciendo como, ah, no, pues Vero es la dramaturga. Pues obvio, pues ahí está la dramaturga, obvio. Y después me iban conociendo y decían, ay, no, marica, Vero es la copera. Ah, sí. Claro, iban oyendo mi voz y qué sé yo, decía, ah, sí. Y ya al final como, no, puta, es la punquera, huevón. Entonces era como, ah, ¿quién eres? Y yo siento, marica, son todos los personajes que lo habitan a uno y también, claro, eran como mis manifestaciones de sobrevivir en ese mundo, ¿no? ¿Cierto? La punquera que está, y qué gonorrea, y qué, y cuántos son, y qué, ahí dispuesta a dar pata y palo, que era una estrategia de supervivencia, ¿no?
la que se defendía ese machismo recalcitrante que era un poco la copera, ¿no? Como que renuncia al amor, que renuncia, pero sin poder hacerlo realmente, pero es decir, que se arma una coraza, que espera de la humanidad solo cagadas, que anda con un cuchillo entre el brasier, toda esa vaina, pues esas son como las que hay en mí, ¿no? Digamos. Y de resto, pues claro, los otros personajes, sí, hay varios que no conocí, ¿no? Don Pascual, que es este como que se vino de las violencias bipartidistas, es como pues un hermano de mi abuelo que murió así, asesinado muy joven. El sicario, pues también es alguien de mi familia, que esas familias paisas tienen de todo, ¿no? Tienen desde la recontrañarria hasta el empresario y el paraco y el cura y el político y de todo, o sea, esas familias paisas son muy locas. Y el profesor de psicoanálisis, sí fue un profesor mío de psicoanálisis en ese paso mío por la psicología, que fue una persona muy, pues, muy valiosa, que también dejó una huella en mí. Entonces, un poco, claro, sí, es todo un microcosmos, digamos, es un microcosmos de Medellín que yo configuro a partir de mis propias memorias, que cuando las voy a contrastar con las memorias de Carlos, digo, increíble cómo el otro está en mí y yo estoy en el otro. Y siempre nos dicen en este mundo individualista, no, usted allá, usted con su algoritmo, usted por allá, pero realmente estamos más unidos de lo que nos quieren hacer creer, o sea, estamos muy conectados y también en esos dolores como soterrados, digamos. De hecho, o sea, realmente agradezco este espacio porque ahora sí siento que estamos entendiendo, o por lo menos yo estoy entendiendo realmente qué es Barrio Maleo y cómo se escribió, porque digamos, nuevamente volvemos a cómo el Internet y bueno, cómo otras personas externas te empiezan a ver, ¿no? Y empiezan a hablar de qué es Barrio Maleo, porque por ejemplo nosotros teníamos otra concepción y lo entendíamos desde que era desde la vida de Carlos, ¿sí? Y que muchos de estos personajes eran en relación a Carlos. Y de hecho, nosotros nos pasó porque en la última entrega que tuvimos con la profe, nosotros hicimos como una puesta en escena de Barrio Maleo y también caímos en decir que la dramaturga eras tú. Que sí, que efectivamente la dramaturga era Verónica Ochoa, entonces caímos en eso de ahorita escucharte y realmente entender que estos personajes, bueno, ahí ya nos respondiste como 4 preguntas más que teníamos realmente en lo que dijiste, Ya. porque, claro, entendimos que realmente los personajes sí están basados en personas de la vida real, que obviamente tienen su ficción, pues por el tema de la dramaturgia, pero es también muy bonito entender que, digamos, estas 3 chicas que vemos ahí, estas 3 mujeres, eres tú, ¿sí? Es como cada versión de lo que tú eres, de lo que fuiste y quizás lo que sigues construyéndote a ti como mujer. Entonces es muy bonito poder tener esta conversación y poder entender realmente hacia dónde va Barrio Maleo, porque lo entendíamos desde Carlos, como desde, claro, es la vida, es la historia de Carlos, pero no nos detuvimos como a mirar, bueno, ¿y qué de acá es de Verónica? ¿Sí? Sí, no fue muy claro, la dramaturga es Verónica, obvio, pero ahora entender que, digamos, Lourdes también eres tú, que Mariana. por ejemplo, Mariana eres tú, que tampoco entendíamos, o sea, decíamos como, claro, pero Mariana, De hecho, ¿qué inventó? escuchamos por ahí que Mariana está basada en una amiga tuya, o sea, que Mariana es como el punto aparte de todo el grupo de ahí, como que la que fuera, empezando con que es súper metalera, que no le gusta el tango y demás,
Era raro el principio de leer y después escuchamos como, no, es que ese personaje está basado en una amiga de Verónica. Nosotros como, Pues vean chicos, o sea, finalmente en la escritura, y en estos días también lo escuché justamente en un podcast, pues lo que pasa es que esos personajes, los personajes de la literatura, los personajes del teatro, muchas veces son hibridaciones, ¿no? Es decir, uno agarra como una figura, una cierta energía, ¿no? Pero finalmente también, o sea, hay aspectos de uno que vienen a llenar los vacíos, ¿no? Se vuelven exactamente también como catalizadores o conductores, pues como de esa energía. Y es también en la actuación, a mí me parece que es también muy semejante. Hay un escritor, pues que yo admiro mucho, que es Jean-Claude Carrière, que murió hace poco, y el man decía como, es decir, si usted va a crear el personaje de un asesino, muchos van a tener la tendencia de ir, hijo de pucha, ya yo no sé, investigar a Carlos Castaño o a Hitler o a Pinochet, o, ¿cierto? Y como tratar de entender la complejidad. Pero él dice, si usted observa dentro de usted mismo, usted va a encontrar ese asesino también. Y va a encontrar al santo, y va a encontrar a la zeta, y va a encontrar al sabio. ¿Sí me entienden? Entonces yo pienso que hay en la escritura, en la creación siempre, o sea, como una especie de coexistencia de lo que está dentro y de lo que está afuera, ¿no? Entonces sí, la metalera es una amiga que yo admiro mucho, pero que yo nunca le confesaría ni por el putas que ella es a Diana, porque me manda a freír espárragos, mejor dicho. Pero como que su energía y como la potencia de ella en entrar en ambientes que no son los de ella y en fin, es como lo que yo quería traer, la admiración también que siento por ella, ¿no? Pero muchas de las historias que ella cuenta ahí me pertenecen y otras le pertenecen a ella, ¿no? Entonces yo pienso que uno no puede, o pues bueno, no, habrá escritores que por supuesto que sí, pero yo realmente yo me inmiscuyo y yo, pues obviamente dejo que mi escritura atraviese el poema, pues digamos mi vida, ¿no? Entonces yo creo que hay una mezcla, ¿no? Y yo diría que en todos los personajes y a la vez los personajes no soy yo y sí soy yo y es decir, es normal, yo pienso que en la escritura eso sucede, por lo menos en la mía. A mí me parece muy chévere, como muy interesante precisamente esto que nombras de cómo uno puede reflejar de ciertas formas, digamos, en este caso con diferentes personajes, pues lo que ha vivido una sola persona, ¿no? Y eso también es como lo bonito del teatro, que demuestra precisamente esto y es como la memoria del cuerpo, ¿no? Que el cuerpo tiene memoria. Y es como lo que tú mencionabas hace rato, un momento, que digamos, a pesar de que pasó esta época de Pablo Escobar y todo, pero tú seguías con eso, pues, con esas marcas, con esas huellas, porque al fin y al cabo es lo que queda, pues, de toda esta época, de la violencia, de lo demás, y como entonces, por ejemplo, por medio de la dramaturgia, pues, te ayudas como a liberarte un poco de esto, ¿no? A sacar, a contar, a poder como, no sé, liberarse, sí, como desahogar esas cosas que hablando normalmente de pronto uno no las podía mencionar. Entonces eso Claro, también es como muy chévere, es muy bonito. claro. Igual yo, o sea, también con respecto a Carlos, o sea, lo que pasó con Carlos es que un poco esta obra fue una obra por encargo, ¿no? Pero pues obviamente, como repito, pues cuando a mí me la encargaron, pues lo primero que hice fue retomar un viejo deseo que era bailar tango, ¿no? Entonces por ahí empezó todo, ¿cierto? Yo empecé a tomar clases con Carlos. Entonces era bonito porque no era así como los dos en un escritorio, como cuéntame, no sé qué, sino que realmente bailábamos y era muy mágico como ese encuentro. Y luego
digamos, en sus historias, pero más que sus historias, en su mirada sobre esa Medellín, hay un montón de claves de Barrio Maleo. El inicio, el final, una atmósfera. La atmósfera viene de él, ¿no? Porque en todo caso él y yo estuvimos por allá en Manrique caminando y, y entonces él me mostró un barcito, pille, este era el barcito donde yo venía a bailar tango y yo era un man empírico, ¿no? Yo no fui a clases, nada, a a mí me poseía un tanguero y entonces yo sabía qué hacer y yo creé mi propio estilo y tal. Y entonces yo venía acá y esto era una agite y no sé qué. Y, y que ¿cómo es que la puñalada bailable le decían a esa vaina? Pues porque siempre en un punto se armaba un mierdero ahí, ¿cierto? Eran los mismos años. Yo era una joven, él era un hombre adulto. Y en un momento él me dijo, después cuando volví, después de muchos años y de muchas cosas que le tocó vivir a Carlos, que ahí en la obra se menciona que estuvo en la cárcel, pero Carlos no estuvo no sé dónde, pero Carlos no se fue, no tuvo una hija, pero no sé qué, no sé qué. Él volvió y se dio cuenta que todos los que siempre estaban ahí ya los habían matado, estaban muertos. Entonces yo siento que en una frase de él yo digo, acá hay una estructura, es una estructura que es de la que se burla, digamos, la misma dramaturgia pero que todos estaban muertos, es puto cliché esa vaina, como de que todos estaban muertos, pues eso sí es pereza del dramaturgo y se burlan del final y toda la vaina, pero en todo caso, en su historia estaba cifrada, digamos, la estructura, ¿no? Y la atmósfera y los giros, ¿no? Entonces, finalmente esa es como la energía de Carlos y ya a la hora de los personajes, o sea, también yo no sé si se trata de arquetipos o de estereotipos, pero en todo caso, cuando él me hablaba de un personaje, yo de una pensaba, María, yo conozco una pinta igual, y me hablaba de otro, y yo, es como de aquella de no sé qué. Sí, entonces, por eso digo como que el universo de él estaba en mí y el mío también en él, entonces ahí hubo como en el tango una danza, o sea, como un abrazo de esos dos dolores, de esos dos sensaciones de pérdida, ¿cierto? Y la obra o la dramaturgia, digamos más bien, fue poner a bailar eso, esas preguntas y esos dolores y esas como, oiga, qué mierda lo que nos tocó vivir, ¿no? Qué locura, ¿no? Entonces yo pienso que ese fue como el ejercicio, muy vivo, muy bonito, muy especial. Yo quisiera preguntarte algo, capaz puede que me esté devolviendo un poco con lo que mencionaste, pero capaz para las personas que nos pueden estar escuchando ahorita más adelante, y es, ¿cuál es la posición de las mujeres dentro de la obra, sí? Porque son mujeres muy paradas, como muy fronteras, y precisamente en esa época vivimos de un contexto súper machista, que las mujeres súper, no sé, Sumisa. tenían que hacerle caso a todos los hombres, entonces, ¿por qué la posición de la mujer así? Como tan berraca en esa época. Pues sí, mira, yo no sé, pilla que, por ejemplo, yo a veces leo o vi pues un montaje posterior que se hizo de la obra y a mí me incomodaba bastante. Porque, o sea, las mujeres tenemos las mujeres pues digamos de este lugar, tenemos como tan metido ese machismo, además violento, en nuestros huesos, que es que lo podemos tener enfrente y a veces no lo vemos. Y a veces nuestra misma beligerancia se pone al servicio de ese machismo. Es una vaina de una complejidad horrible. A mí me daba miedo estarme equivocando, pero yo tampoco podía, digamos, juzgar a mis personajes moralmente. Si eso es lo que se dice y si eso es lo que se piensa, pues yo tengo que darles a ellas el espacio de equivocarse, ¿no? Que no se trata de que sean unas super heroínas. ¿Y por qué? Pues porque yo soy la más equivocada, yo me he equivocado mucho.
¿cierto? Yo soy una feminista en construcción y yo creo que siempre estaré en construcción porque tengo muy encima huevonada, o sea, yo me veo pensando cosas que digo, pero usted, ¿por qué piensa eso? Y uno ya oye a la tía y a la tía, a la tía, y a la abuela, a la tatarabuela, y uno dice, marica. Entonces, es decir, yo pienso que estas mujeres están así paradas porque necesitan defenderse, necesitan crear una especie de barrera. Pero aquí, o sea, no hay tanto, ya en el montaje que hicimos de la SAP, yo pude pulir un poquito cosas y mostrar unas mujeres que estaban como más dispuestas como a juntarse para darle a Julio su merecido y en fin. Pero, o sea, yo siento que es muy triste la situación de las mujeres en Barrio Maleo. Es muy triste porque viven en un mundo muy hostil en el que la única posibilidad es a las patadas, ¿no? Entonces también, o sea, pasan la vida esperando como un espacio, como oxígeno, ¿no? Y no, y les llega la bala, y les llega la puñalada, y les llega la vaina, y pues eso, se fueron, pues un poco Mariana lo dice, y puta, y Lourdes también, ¿no? Dando pato y puño, y me dan el puñal y yo ni cuenta me di, o sea, ¿por qué? Porque estaba peleando para que no me dieran pata y puño y para que no me... Entonces, o sea, como que yo siento que hay como una dignidad que mantiene como esa eh, tonicidad, digamos, como ese tono de ellas, pero es una dignidad que se muere de miedo. Y, y pues un poco, claro, todas esas contradicciones, ¿no? Lourdes se hace un manifiesto de cuchillo y tal, y no sé qué, y suerte con el amor, pero después, cierto, las leyes del amantazgo dan cuenta de que, o sea, es que yo estoy diciendo esto porque es que yo creí en el amor como nadie de ustedes ha creído también, ¿no? Y bueno, que están buscando, ¿no? Que están buscando, que están perdidas y que están a la defensiva, digamos, todo el tiempo, que es como, pues tanto nos tocó vivir como a muchas mujeres seguramente, pues como por mucho tiempo, como por marcar un límite o decir, yo también soy brava, yo también puedo responder, en fin. Gracias. Creo que necesitaba escuchar eso. Bueno, me alegra. Mm, Sí, yo siento que ya como con todo lo que has venido diciéndonos y contándonos, como que ya has dado respuesta a muchas preguntas que teníamos, porque sí nos llamaba mucho la atención que digamos, claro, en este momento estamos hablando de Barrio Maleo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Luigi Pirandello también como que se enuncia esto de la mujer y también queríamos saber como, sí, como desde dónde estabas tú posicionada y entender también esto, desde cómo entendías tú la figura de la mujer, por ejemplo, desde las dramaturgias. Entonces, pues ahorita ya no lo respondiste, que incluso también ya habías comentado sobre el espacio de la mujer en Luigi Pirandello, ¿no? También lo habías comentado antes. Eh, Sin embargo, no sé, de pronto, o de pronto también lo estamos entendiendo mal, porque digamos nosotros leíamos eh, y nos pareció un poco curioso esto de que digamos, claro, la mujer es súper parada, es súper frentera, es fuerte, ¿no? Pero a la vez se entiende como que hay un miedo, hay algo ahí. Pero, por ejemplo, al momento como de describir los personajes, nosotros empezábamos como a mirar y decíamos, bueno,
¿qué puede estar pasando acá? Porque, por ejemplo, no sé, de Lourdes, de Mariana, de la dramaturga, se especificaba realmente cómo eran ellas físicamente, ¿sí? Que digamos, eso nos llamó mucho la atención como, pues no sé si se puede decir como paradoja, pero es como porque del hombre no se especificaba, digamos, cómo estaba físicamente. Y sí de la mujer, sí, que digamos nosotros decíamos, claro, es una mujer, o sea, estas tres mujeres son súper fronteras, súper paradas, pero de cierta forma, nuevamente como que vemos lo que refleja la sociedad, ¿no? De, claro, lo importante de la mujer es el aspecto físico, ¿sí? Entonces eso lo veíamos y nos causaba curiosidad de pronto si esta era la intención o si por el contrario, pues no, realmente no había nada relevante, simplemente fue en la escritura y ya. Pues a ver, mira, vamos como por partes. Yo con respecto a Pirandello tengo que decir que por esos días yo tenía como una especie de obsesión por estas mujeres que habían desaparecido bajo la sombra de un hombre, ¿no? Entonces, para empezar, Camille Claudel era una obsesión para mí, ¿no? Que pues esa mujer como con tan grande genio, digamos, había terminado invisibilizada y en un manicomio toda su vida, y Rodin seguramente la vampirizó, le robó ideas, pero Rodin es como la gran figura, es el gran, pues como el gran transformador, digamos, como de la escultura, o sea, una persona como muy importante. Y, y luego estaba Valerie Solanas, que fue la loca que le metió, la loca hermosa, la loca bruja, la loca, o sea, radical, que le metió un tiro a Andy Warhol, que Andy Warhol también abusó de muchas mujeres, pues también las vampirizó, también, sí, se valió de la imagen de ellas. Entonces ella escribe un manifiesto muy bacano que se llama el Scum Manifest, que es pues una vaina de feminismo delirante, pues completamente delirante, porque pues Valerie, como Antonieta Portulano, así como Camille Claudel, todas pues fueron diagnosticadas, ¿no? Que ya sabemos que eso de decirnos locas y de encerrarnos siempre fue una estrategia para anularnos, digamos, para anular nuestra voz, ¿no? Y así, yo tenía como esa obsesión y simplemente, pues yo acogía, listo, de pronto ella es una esquizofrénica y, y la locura también ha sido, pues, o esa mirada que la locura como que aporta como a la realidad, ha sido pues también una cosa que a mí me ha resultado muy fascinante. Entonces yo simplemente dije, bueno, y si ella contara la historia de Pirandello y ahí nos diéramos cuenta que muchos de los recursos que de él tanto admiramos realmente provenían de esta mirada un poco expandida y pues y elevada que tenía Antonieta en su sufrimiento, bueno, en fin. Entonces, pues digamos como eso por ese lado. Con respecto a la descripción en las acotaciones, no sé, sabes que la verdad yo no reparé en que estaba haciendo como un poco más un esfuerzo descriptivo. Tal vez ahora que te escucho es porque sentí un mayor afecto por ellas y quería como delinearlas, ¿no? Quería como que la pintura quedara clara en la cabeza del lector, ¿no? Y es como dice mi papá, mamá solo hay una y papas por bultos. Entonces un poco era como, a estos manes cualquier huevón, o sea, ¿qué? O sea, ya los conocemos, pero con ellas pues yo quería como, sí, hacer un buen boceto, digamos. Creo que era una cosa de afecto. Ok.
Ay, entonces sí lo estábamos entendiendo mal. ¿Ah? Es muy bueno haberte hecho la pregunta porque sí, claro, nosotros no lo veíamos desde esa perspectiva. Y ahorita Claro, pues que lo enuncias, que nos cuentas como todo el tema de la mujer, la figura de la mujer, claro, nosotros ya vemos desde otra perspectiva todo esto, o sea, todo lo que es Barrio Maleo. Y ya. de cierta forma, eh, cómo empezó a construirse, ¿no? Que también nos conflictuó mucho y siento que fue muy duro también para nosotros entender esta estructura, ¿sí? Porque digamos, eh, claro, como somos, estamos como licenciados en artes escénicas, pues tenemos que mirar más allá que quizás como otra persona externa lee las obras, ¿no? Que muchos profes nos dicen esto y pues más en poéticas como realmente cómo es la estructura de la obra y demás, y a nosotros créeme que nos dio durísimo cuando nos preguntaban, claro, la acción y cómo es, porque de cierta forma empezamos a encontrar que en la estructura de Barrio Malevo, como lo planteabas, estaba todo este tema de el metateatro, ¿no? Que es la historia dentro de la historia y los personajes entran y salen y eso nos conflictó muchísimo como para poder entender el relato y cómo era la acción y qué decir de Barrio Malevo. Entonces, pues escuchándote, claro, siento que a nosotros y a las personas que ahora te van a escuchar, que pues son de nuestro semestre, que vieron lo que nosotros expusimos, creo que les va a quedar mucho más claro realmente de qué va un Barrio Maleo y cómo es Barrio Maleo realmente en su estructura, siento yo. Muy bien. Brian, ¿querías decir algo? No. Sí, a partir de, pues, de todo lo que nos has dicho, Verónica, de, pues, de esta necesidad de gritar, ¿no? Esta necesidad de decir las cosas, de no taparlas, de no tapar el sol con un dedo, de esta necesidad, pues escribes. Y pues también nos has dicho que has tenido como una trayectoria y un descubrimiento a partir de tu misma dramaturgia, de tus mismas obras. Entonces, pues también nos nacía a nosotros como en un debate esta pregunta. ¿Cuál es tu tipo de teatro y por qué es tan difícil a veces como encontrar ese estilo, ese tipo de teatro? Eh, bueno, Brian, mira, o sea, ahorita que estaba hablando Paula, yo pensaba, ah, qué cosa tan loca. O sea, uno escribe una obra hace yo no sé cuánto, pues 15 años, 8 años, y uno tiene que seguir poniendo la cara por esa obra. Y uno a veces, a uno le pasa que a veces uno, pues pasa el tiempo y uno dice, ay, marica, yo ya no me reconozco en esa obra, yo ya soy otra, yo ya no quiero gritar. No es que uno diga, ah, ¿por qué grité? No, gritar está, justo se salió Brian, pero bueno, hay que dar la grabación. Ya segura, ahí volvió a entrar. Bueno, Brian, entonces, pues claro, digamos como, eso es otra cosa del arte, ¿no? Y también desde el arte visto desde la academia. Uno puede decir y luego desdecirse, ¿no? Uno puede gritar y después querer no hacerlo. Uno puede gritar y luego transformar ese grito en un canto, o en un susurro, o en una canción de cuna. Y eso es lo bonito, que nos transformamos, que estamos como en una búsqueda, ¿cierto? Yo siento que mi estilo, hermano, eso es imposible. Yo no sé. Yo soy una persona muy indisciplinada. Por ejemplo, a la hora de crear estructuras, yo hago, o sea, yo hago lo que, yo no sigo ningún manual, yo sigo, soy muy intuitiva como para escribir, sigo como unos impulsos a veces como muy primarios. Eh, como les digo, yo quise abordar este mismo tema de Medellín en los años 80 en otra obra que no tiene nada que ver, que se llama Narcolepsia, y que era una obra que buscaba contar la historia del narcotráfico,
pero esta vez no contada por el gobierno de turno, no contada por la DEA, no contada por Netflix, no contada por los asesinos, sino por los únicos a los que no les han dejado contar la historia del narcotráfico, que es los consumidores, los que hemos consumido droga, nos hemos dado duro en la cabeza y hemos sido también, digamos, unas víctimas que seguramente cargan con un peso social y un peso histórico más duro que los mismos asesinos, ¿no? Entonces, esto obviamente se fue por las ramas, porque éramos unos fumados los que estábamos contando la historia, éramos un colectivo de dramaturgos que nos hacíamos llamar los redactores nucleares. Y los redactores nucleares armamos como una especie de dispositivo teatral. Nosotros no sabíamos cómo iba a ir la obra, como quien va a una rumba, que no sabe cómo va a salir. Entonces, teníamos una ruleta y en esa ruleta estaban todos los materiales, ¿cierto? Todos los materiales que habíamos generado en meses de trabajo. Esta acción, este texto, este video, no sé qué. Y entonces la ruleta decía que seguía en la dramaturgia, ¿no? Esto era una cosa muy frita, de hecho lo estrenamos en La Olla, pues como en el Bronx, que se llama La Churria, acá en Pereira. Entonces era en una antigua olla y la obra no se sabía cuándo terminaba, la gente deambulaba por la casa, pero nosotros quisimos como hacer una cosa muy satírica, porque esa era la naturaleza de los redactores nucleares, y nosotros terminamos, por ejemplo, escribiéndole cartas real, con membretes, redactores nucleares, a varios actores del conflicto del narcotráfico, y mandándoselas a muchos de ellos, pues a los que pudimos, pidiéndoles que por favor nos donaran 1 tonelada de cocaína para hacer una acción que necesitábamos hacer en la obra de teatro. Entonces, le escribimos obviamente al Ministerio de Cultura, le escribimos al Clan del Golfo, le escribimos a la Policía Antinarcótico, le escribimos a Álvaro Uribe, que tiene sus contactos, le escribimos a... Bueno, creo que se me están olvidando un par. Y entonces estas cartas eran como un delirio y era como una risueña, pues, mejor dicho. O sea, era como también por la risa, en vez del grito era la carcajada, como, oiga, en serio, esto se da. Entonces, por ejemplo, a Álvaro Uribe le ofrecíamos nuestros servicios como escritores para hacer una biopic de su vida y no sé qué, a cambio de la tonelada de cocaína. Y todo esto era un hijo de pucha delirio y toda esa obra lo era, ¿no? Entonces, marica, ¿qué estilo es ese? No, ni idea. O sea, yo ya estaba, digamos, contaminada por las artes vivas y yo tuve como ese deseo y esa pulsión de realmente hacer algo muy desordenado, muy indisciplinado, muy caótico, que no respondiera de ninguna forma. Y a la entrada había un letrero que decía, esto es un performance, todo puede salir mal. La gente estaba ya lista y anunciada y ya, y entraban a la experiencia que a mí me resultó como muy divertida y fue muy, de hecho fue menos visceral que Barrio Maleo, fue bueno, vamos a reírnos de nuestro propio consumo y de nuestras propias cagadas y de las cagadas de todo el mundo y pues eso fue muy interesante. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que yo no, cada vez menos quiero encontrar un estilo. Algunos dicen que que lo mío es como una especie de comedia negra, pero la verdad es que yo no me veo cuando me dicen, ay, tú que escribes humor, y yo, marica, yo escribo humor, weón, pero qué horror, está muy, muy poco chistosa, en fin. Entonces, pues yo siento que, o sea, mi estilo es acabar con todos los estilos existentes. Verónica, ¿alguna vez te respondieron alguna de esas cartas de las que enviaron? No, ¿Ninguna? lastimosamente no, ni la del ministerio. Ninguna denuncia recibieron.
No, nada, pues igual nosotros las publicamos en redes, pues teníamos ahí una página en Facebook de narcolepsia y bueno, y ellas estaban instaladas ahí pues en la puesta, entonces la gente colgaban las cartas como de un espacio y uno podía ahí atravesar el espacio leyendo las cartas, pero no, lastimosamente no me han contestado. Pero, Bueno, pues yo quiero decir no, que habla. No entres, mami. bueno, digamos que teniendo en Está cuenta como lo cerrado, que de gracias. toda esta charla, de todo este podcast, algo muy lindo que me queda grabado y es que, Verónica, tú dices como prácticas teatrales con la vida. Y yo digo, no sé, yo siento que eso es un estilo de teatro muy bonito. O sea, la vida cambia lo que tú dices, lo que uno dice, lo que uno piensa va cambiando. Entonces yo me quedo mucho con eso. Prácticas teatrales con la vida. Me llevo eso aquí en la mente y en el corazón me lo llevo hoy. Claro, total, es muy bacano que lo digas, porque sí, finalmente, o sea, como a esta altura del partido, digamos, finalmente el intento tiene que ver con llevar esas prácticas luminosas del teatro como a que tengan en la vida como un impacto concreto, a que uno pueda transformar sus pequeños entornos micropolíticos, ¿cierto? Y, y que el arte, que digamos eso era lo que pasaba con esos antiguos maestros, ¿no? Que hablaban en contra de las dictaduras, que eso tenían una postura política, pero al interior del teatro eran ellos unos dictadores, eran unos autócratas, unos abusadores, ¿no? Entonces aquí un poco como que el tránsito y bueno, yo te agradezco y reconozco lo que me dices. Sí, esa es mi práctica, ese es mi deseo. Mi deseo aquí en esta finca no es venir a vivir a una finca y aislarme del mundo. Aquí hay como todo un proyecto. Hay un proyecto que hemos estado ahí poco a poco gestando que tiene que ver con eso. Entonces, ¿cuál es mi obra? Abrirle un espacio a otros para que creen, recibirlos, atenderlos como nunca nos atienden a los artistas en ningún lado, eh, conseguir a veces los recursos para que ellos puedan crear un mes, ¿cierto? Eso se ha dado poco a poco porque he estado como en otro proyecto creativo de muy largo aliento que fue escribir una novela gráfica y bueno, eso quitó, pues no me quitó, fue una inversión hermosa de mi tiempo ahí. Entonces ahora estoy ya, digamos, como retomando esas prácticas políticas y poéticas, que son la misma práctica de la dramaturgia, pero ya aplicada en unos, en unas apuestas como muy puntuales y muy como de, como de mi deseo de acoger a otros, digamos, como dentro de mi propia reflexión y de mi propia búsqueda. Bueno, no, sí, yo quiero sinceramente agradecerte mucho. Siento que este espacio fue muy enriquecedor para todos y lo hablo más allá de que sea un trabajo académico o más allá de que yo me esté preparando para ser licenciada en artes escénicas, realmente es para la vida, o sea, lo hablo como persona porque realmente sí es bonito y construye mucho, digamos, estos espacios y poderte escuchar realmente entender un poco cómo eres, cómo piensas, ¿no? Y me llevo también lo de la práctica para la vida, pero me llevo mucho el nunca dar por sentado que hasta acá es, ¿sí? O que acá ya, yo ya terminé, ¿sí? Me llevo mucho eso porque es lindo y es reconfortante poderte escuchar decir, que todavía te estás construyendo y que no deseas definir algo, no deseas ponerle punto final a algo porque todo el tiempo estás en construcción. Entonces siento que me llevo eso porque siento que muchas veces nosotros estamos como también por todo el tema de lo social, por todo lo que a uno lo envuelve, como que uno todo el tiempo quiere definirse
¿no? Como, claro, yo llego hasta acá y mi trabajo es hasta acá y mi vida de estudio es hasta acá y yo como persona, no sé, artista, tengo que llegar hasta acá y bueno, sí, si llegas ahí, ¿qué? O sea, ¿se te acaba la vida o qué pasa? Entonces me llevo eso, es muy bonito escucharte y agradecerte mucho por el espacio realmente y por querer estar con nosotros y hablar, y porque me parece muy gratificante que otras personas realmente puedan escucharte y saber sobre tu teatro, sobre tu dramaturgia, porque digamos nosotros que buscamos realmente hay muy pocas cosas y nosotros sentíamos que necesitábamos más, realmente saber más de Verónica Ochoa, del teatro, de su pensamiento. Entonces, agradecerte mucho que nos hayas brindado como esta posibilidad. Qué bueno, no, les agradezco mucho. Yo muy, muy feliz de compartir y de conversar y de encontrarnos. Y bueno, eso sí. Sí, Mucha también quisiera suerte, agradecerte, Verónica, por el claro. espacio, por darnos un poquito de lo que has vivido, de lo que has experimentado, de lo que has creado hasta el momento. Y me parece algo muy bonito y creo que es con lo que con lo que me llevo y es la forma en la que buscas los canales de cómo gritar, de cómo denunciar, de cómo sanarte. Y creo que eso es lo que yo he venido buscando, hablando más personalmente y ahorita un poco enunciándolo como hacia lo que quiero llevar mi proyecto y demás, como cómo buscar esos canales de la reconstrucción de memoria, de lo que yo viví, de lo que sucedió, como el estallido social, de todo, de todo eso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los canales de denuncia para poder sanar, para poder decir como, bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, es algo supremamente hermoso y qué más bonito que hacerlo con el teatro, en verdad. Y nada, muchísimas gracias por el espacio. Mi compañero Brian creo que tuvo pues bastante El inconveniente internet con el falló. internet. Sí, Y, tenía y pues nada, varios problemas de comunicación. sí. Sí. Y Y pues ya, ya, Muchas no, gracias. Sí, también quería agradecer y como que repetir creo, lo que dijo Pau, y es como que bonito, o sea, que como agradecer por precisamente entender y darnos la oportunidad de entender y saber más sobre esta obra y digamos sobre este proceso que por ti misma, ¿no? Porque ya habíamos leído, ya habíamos consultado, pero creo que esto es lo más real y lo más verdadero que podemos, digamos, escuchar, es la mejor información, por decirlo así. Gracias. Gracias. Claro. ya no sé, pues para finalizar, si de pronto tú quisieras decir algo o no sé, un consejo o nos recibes en Medellín. en En Pereira. esta provincia. Yo estoy en Pereira, sí, 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 cómo Eso, no. Pereira. Pues, a ver, chicos, mi consejo es no sigan ningún consejo. No, mentiras, no sé, no, algunos tal vez aguantan y ayudan. No, pues a ver, yo siento que, bueno, que este oficio es un oficio pues muy hermoso, que trae cosas muy, muy especiales. Es también un oficio difícil en un mundo que es difícil y que pues le da o le ha venido dando la espalda o peor, ha venido monetizando la creación y convirtiéndola pues también como en un asunto de mercadeo. Eh, Mi consejo es que busquen las estrategias para dar con su voz verdadera. Nunca dejen de buscar su voz, porque uno también a veces, por querer agradar o por querer caerle bien al público, uno se inventa otras voces y se traiciona, ¿no? Yo pienso que la búsqueda de la propia voz es como la gran tarea de un creador y, y en esa voz puede gritar y esa voz puede cantar y esa voz puede susurrar. Y entonces yo pienso que ahí hay que poner como una apuesta importante y pues con los otros
siempre en este oficio en donde somos tan vulnerables, siempre deseen lo mejor para su compañero de escena, para su director, no lleven las prácticas asquerosas de la vida, cuiden esos espacios, porque ahí todos somos muy vulnerables y nos podemos hacer mucho daño. Esos son mis 2 consejos. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, chicos, nada, con mucho gusto. Y gracias a Muchas ustedes. gracias, Verónica. Bueno, va. Esperamos verte de frente, encontrarnos contigo y compartir Sí, pues en La muchos Maldita espacios. Vanidad voy a estrenar este otro nuevo ensayo alrededor de mi encuentro con Santiago García y pues de los honores que le quiero brindar. Yo estreno el 29 de junio y hasta el 9 de julio. Son 2 semanas de temporada, pues por allá los espero. Claro que sí, En la por allá Candelaria, nos ¿sí? vas a tener. ¿Vas a estar por allá? ¿En qué? En la En La Maldita Vanidad. La Maldita Vanidad. En La Maldita Vanidad. 29 de junio. Junio al 9 de julio. Junio. Listo. Sí. Listo. Bueno, Muchísimas chicos, gracias, por ahí chicos. estaremos muy Ahí pendientes vemos. entonces. Claro que sí. Un abrazo y muchas gracias. Ay, Un abrazo, Gracias. muchas gracias. Chao, chao. 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 Chao.